Lo inevitable es el invierno y esta oleada de frío, esta ola polar que nos está azotando en la provincia de Buenos Aires, en gran parte del país, y pensamos en la gente que la está pasando muy mal, la gente que está en situación de calle. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires activó diferentes dispositivos para reforzar la presencia del Estado en los territorios y acompañar justamente a las personas en situación de calle. Por eso estamos en comunicación con Gustavo Currá, director de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Buen día, Gustavo. Ignacio y Rocío, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata la campaña invierno que se puso que se activó con operativos integrales. Bien, te cuento. Nosotros la campaña de invierno la tenemos dividida en dos áreas. Un área es la área de situación de calle y otra área es la área de emergencia, que Bien, siempre interviene en casos como Bahía y demás. sí. Pero bueno, también en estos fríos extremos también activamos ese dispositivo. Lo que consiste son, por un lado, es la asistencia a municipios y organizaciones con ropa de abrigo, frazadas, para que también puedan asistir a la población, ya sea de calle o población vulnerable que no pueda acceder a algunos recursos para poder pasar el invierno de la mejor manera. Y después también lo que tenemos son todos los operativos de calles, que es los operativos que hacemos con municipios y organizaciones también en el territorio bonaerense, ¿no? Tanto en el conurbano como en el interior. Bueno, mañana vamos a ir a Mar del Plata y el principio de junio ya estuvimos en Bahía. Y lo que hacemos ahí es, obviamente, asistir a la población de calle con ropa de abrigo para que puedan pasar estos días invernales que uno sabe que ya uno en una casa y con calefacción la sufre. Imagínate personas que no tienen ni techo ni ropa adecuada para pasarlo ahí en la intemperie. Y lo que acercamos en esos operativos, porque es un trabajo que hacemos en conjunto desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Desarrollo, articulando con lo que es el Ministerio de Salud, que traen, digamos, gente para la atención primaria de salud, como también lo que es salud mental en los operativos, y también viene el Ministerio de Mujeres. Bien. Y las distintas áreas que trabajan dentro del Ministerio de Desarrollo, ya sean lo que es discapacidad, lo que es tercera edad, lo que tiene que ver con niñeces. Articulamos todo eso porque la problemática de la situación de calle es una problemática compleja que su abordaje no es de una sola dirección, Claro. sino que es multilateral el abordaje que tenés que tomar para poder hacer un laburo eficiente y coordinado. ¿Cuántos centros asistenciales, por llamarlos de alguna manera, o centros de integración social existen en la provincia de Buenos Aires para abordar esta situación? Y bueno, si fueron creciendo en estos últimos tiempos. Lo que nosotros tenemos en el territorio con lo que es toda la atención a las familias en situación de calle son los dispositivos móviles, que tenemos 7 en toda la provincia, que hacemos asistencia directa desde esos lugares, directa de la provincia, obviamente. Después articulamos con todos los municipios la asistencia cotidiana, obviamente, que ahí los municipios son los que tienen los distintos paradores, que generalmente se abren de noche o generalmente se abren en estas épocas invernales. Y después lo que tenemos nosotros, es lo que vos nombrabas, son los centros de integración social, que son centros 24 horas, que lo que buscan es que la persona que está en situación de calle y que es admitida en estos centros pueda tener como si fuera un hogar para poder reinsertarse en la sociedad y poder conseguir un laburo. Bien. Y demás. Estos son centros 24 horas, las personas tienen su cama y duermen ahí, viven ahí, comen ahí, se bañan ahí, hacen su vida y obviamente dependiendo cómo va evolucionando la situación particular de cada familia, van pudiendo tener salidas para afuera para poder o laburar o distintas cuestiones. Hoy en día la provincia tiene más de 50 centros abiertos. Estos son centros que, bueno, ustedes sabrán que desde el Ministerio de Desarrollo trabajamos mucho con la comunidad, entonces todos estos centros los trabajamos con los municipios y organizaciones sociales y eclesiásticas que vienen laburando mucho el tema. Bueno, son muy conocidas las brigadas voluntarias o mismo también lo que son las brigadas de la iglesia, que siempre están dando una mano a la gente en situación de calle, y con ellos son los que articulamos estos centros para poder dar una mano. Hoy en día hay más de 50, es una política que venimos expandiendo año a año. Esto lo quiero destacar porque es una política que requiere de mucha inversión en un momento donde la provincia de Buenos Aires está totalmente ahogada por el gobierno nacional en cuanto a lo que es
la coparticipación, bueno, Axel hablaba ayer de este tema en C5N, es algo muy agobiante que todo el tiempo la provincia tiene más demandas, porque claramente este último tiempo lo que es la situación de calle empeoró en términos de que mucha gente se expulsada de o su casa alquilada o del dormitorio que tenían, y esa gente queda a la buena de Dios. Gustavo, y eso se ve mucho. Hay lugares donde la asistencia deba ser mayor y en ese sentido, sí, en ese marco ustedes profundizan en esos lugares la asistencia que nos contabas. Sobre todo es en el conurbano bonaerense, en todo lo que es sobre todo el primer cordón, que es donde, porque la persona en situación de calle no tiene, como al no tener justamente un domicilio, es muy móvil, entonces se mueve mucho por las líneas de tren y es una barrera, digamos, invisible lo que es Capital y el primer cordón, porque la gente se va moviendo de un lado para el otro, entonces también hace muy difícil la detección y el censo en sí de todas esas personas. Pero sobre todo esa zona, y ahí empezamos a ver mucho en el interior, pequeños casos, y después en los centros urbanos del interior, Mar del Plata, Bahía Blanca, Pergamino, digamos, distintos lugares donde empezó a ser todavía más visible. Ya en Bahía Blanca, Mar del Plata existía, pero ahora con muchísima más cantidad, y ten en cuenta que esas son zonas frías, todas esas zonas, toda la zona sur, bueno, Bahía, Mar del Plata, toda la zona costera y la zona sudeste, hay que prestar especial atención porque, bueno, tienen temperaturas extremas muy altas que capaz en la zona más norte o cercana a la capital no se sienten tanto. Obviamente estos días es una locura el frío que hace. Y me imagino Bahía después de la inundación también debe haber tenido o debe tener un efecto residual bastante grave, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte pensar que afectó toda la ciudad, eso hace que la reconstrucción de eso lleve muchísimo tiempo y también hacia el interior de las familias. El que perdió todo le cuesta recuperar cada cosita, ¿viste? Y a veces uno piensa una campera, unas medias, una frazada, que es algo común, pero bueno, para personas que perdieron todo y tienen que reconstruir todo de cero, me parece que esas cosas es importante que el Estado esté dando una mano. Total. Gustavo, mencionamos a Bahía y bueno, hay que decir, se conoció hace poquito, hace unas horas, que el gobierno vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, un fondo especial que era para las localidades afectadas y que creaba este fondo con 200 millones para asistencia y reconstrucción. Estamos viendo la novedad que este veto fue refrendado por el jefe de gabinete Guillermo Francos y por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La provincia dispuso todos los recursos, ¿no? Pero era necesario también estos recursos por parte del gobierno nacional porque me imagino que la reconstrucción todavía sigue siendo un tema allí en Bahía Blanca. No solo sigue siendo un tema, sino que cuando pasan cosas como la que pasaron en Bahía, todo el recurso que pongas no alcanza. Entonces, cada recurso que saquemos de eso es un problema muy grande. La provincia, como te decía más al principio de la nota, está muy asfixiada por el gobierno nacional, no lo deja tomar deuda para poder refinanciar la deuda de Vidal, porque te van poniendo trabas también desde el gobierno nacional, porque tienen que aprobarlos ellos, lo que son de endeudamiento externo, además de la votación del Congreso de la provincia, ¿no? Y cada plata que ellos no ponen ahí es un problema más para los bahienses. Claro. Imagínate que la provincia puso una inversión muy grande, a los 3, 4 días de la inundación mandamos más de 500 voluntarios a trabajar porque teníamos una problemática muy particular ahí que no nos pasó en el último temporal en la zona norte de la provincia, con Campana, Zárate y Salto, que tenías todas las capacidades operativas privadas y municipales y de todo tipo de Estado inutilizadas, porque tuviste más del 70% de la población afectada. Entonces tus bomberos, tus policías, los trabajadores de cualquier tipo de empresa que tenías en la zona no podían hacer nada, porque primero tenían que sacar el agua de su casa y desinfectar y poder ver cómo se organizaban la vida. Eso también, además de ser un recurso monetario, es un recurso muy importante que hay que poner a disposición. Claro. Y la realidad que, sinceramente, estas cosas nos dan bronca, nos duelen, pero no nos extrañan, porque la verdad que con este gobierno no hay que confiar, porque ya sabemos que si confías te estafan.
Gustavo, te quería consultar, no sé si leíste el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina con críticas muy fuertes al gobierno de Javier Milei, hablando de lo que sucede con el narcotráfico cuando el Estado está ausente, y me parecía importante preguntártelo, vos que estás en territorio, teniendo en cuenta esto, ¿qué ven ustedes? El documento dice, palabras más, palabras menos, que donde no está el Estado avanza el narcotráfico y por eso esta crítica tan grande al gobierno nacional. En donde el Estado se retira del territorio, el lugar lo pasa a ocupar otro. El ordenador social pasa a ser otro y depende de los actores que haya en ese barrio, en ese territorio, se empiezan a copar estas organizaciones que empiezan a permear en la sociedad a través de gestos sociales, como puede ser prestar a tasas bajas o distintas cuestiones que van entrando en el tejido social nuestro. Por eso es importante, y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad trabajamos mucho lo que es el laburo comunitario. No dejamos afuera ninguna organización, sea la que sea, y venga de donde venga. Nosotros laburamos, como te decía, con la iglesia, pero desde la católica, claro, a las evangélicas, pasando por todo el que quiera dar una mano a su comunidad, porque entendemos que hay que volver a tejer esas redes, que son las únicas que después te defienden ante estas cosas. Porque cuando vos el Estado lo vas retirando, y después solamente te queda la policía y te queda la escuela, claro, y en algunos casos ni la escuela. Y las salitas, que los municipios también tienen muchos problemas para poder financiar sus políticas, porque, como sabemos, el gobierno nacional reduce el gasto público, le pasa gastos a los gobiernos provinciales y, por otro lado, les quita coparticipación, los asfixia económicamente, incumple distintos convenios de cooperación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y eso repercute directamente en los municipios y repercute directamente en el territorio. O sea, es un problema gravísimo que todos los intendentes y del gobierno de la provincia lo tomamos con mucha preocupación, pero bueno, lo que queda ahora es laburar y estar junto a los compañeros y a los vecinos y las vecinas, porque bueno, es la única manera de poder sortear esta situación. Y obviamente esto tiene una sola salida y es política, y es poder organizarse, generar una alternativa a este gobierno, y en 2 años, cuando se vote a presidente, votar otra cosa diferente. Gustavo, te agradecemos un montón por toda esta charla, el panorama. Por último, te quiero preguntar a qué número se puede llamar si alguna persona ve en situación. Ahí pueden llamar a los números del Ministerio, sí, al 0800 y demás, para sí, poder avisarnos cualquier cosa de eso. Siempre, generalmente, lo que hacemos es articular con los municipios. Bien. Para poder, o bien por una cuestión de cercanía, sí, para poder asistir a las personas en lo más inmediato posible, ¿no? Okay. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Dale, nos vemos. Un abrazo. Gustavo Corrada, director de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. 148 es el número al que hay que llamar. Bien. De los municipios en que articula con el Ministerio a nivel provincia. Bueno, porque cada vez vemos más gente en situación de calle, terrible. Y con estos fríos extremos, la verdad que es una tragedia para las personas que viven en